¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Lisa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, esperando pues Buenos que días, se Licen. encuentren muy bien, ¿no? ¿Cómo están? Muy Buenos buenos días, días. profe. ¿Cómo están? Muy buenos días. No se Buenos días, olviden, por Licen. favor, chicos, ¿cómo están? De registrar la asistencia, por favor. Sí, estamos cerca de 7 personas y solamente 3 personas han registrado la asistencia, ¿sí? Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿no? Bien, les recuerdo también que el día de hoy va a ser la última clase del refuerzo académico, ¿no? Y la siguiente semana, bueno, ya vamos a trabajar en el contenido que nos pertenece directamente a nuestro nivel, ¿no? Bien, no nos olvidemos, por favor, de presentar toda la documentación, no nos olvidemos de las pensiones para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, la anterior semana nosotros directamente revisamos algunos de los hechos o acontecimientos más importantes que se realizaron en el mundo, ¿no? Que fue en el caso de la Segunda Guerra Mundial. El día de hoy, bueno, vamos a dar una pequeña lección acerca del conocimiento que ya tenemos acerca de ese tema, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita Vilma Pineda, por favor? Sí, profe, dígame. Listo, muy buenos días. Bien, cuando nosotros hablamos del enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llamaba el representante que estuvo a cargo de Alemania para aquel entonces? Hitler. Ya, excelente, muchísimas gracias. Bien, segunda pregunta. Para el señor o la señorita, el señor Samuel de la Cruz. Sí, dígame, Lizzy, buenos días. Listo, muy bien. Cuando nosotros hablamos del enfrentamiento, hablamos de Hitler como representante de Alemania, ¿no? ¿Cómo se llamaba el partido al que pertenecía Hitler? ¿Cómo se llamaba el partido político de Hitler? La revolución No, casi, soviética, casi, pero no. No, casi, casi, pero Los no. nazis. Ya, muy bien, señor Samuel. No, excelente. Bien, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Patricia Castillo? Lice, dígame. Listo, muy buenos días, muy Buenos bien. días. ¿Cómo se llamaron las bombas? Bueno, ¿cómo se llamaron directamente las ciudades que fueron atacadas por las bombas nucleares lanzadas por parte de Estados Unidos a Japón? Eh, Hiroshima y Nagasaki. Excelente, 10, muchísimas gracias. El señor o la señorita, el señor Daniel Quesada, por favor. Buenos días, Licen. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de una serie de acontecimientos, ¿no? En el caso del lanzamiento de las bombas nucleares en Japón, ¿no? Ahora, Hitler directamente formó parte, pues, de ese enfrentamiento en donde directamente buscó consolidar directamente lo que es la fuerza de Alemania en el mundo, ¿no? Ahora, ¿a qué tipo de raza o a qué nacionalidad directamente Hitler perseguía? A los judíos. A los judíos. Excelente 10, muchísimas gracias. Y finalmente el señor Esteban Santiago García. ¿Sí? Señor Esteban, ¿estamos ahí? Perdón, Lisa, estaba en el trabajo. Sí, Lisa, dígame. Listo, muy bien. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de una serie de enfrentamientos, ¿no? ¿En qué año se dieron los enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial? En 1900. No, Lisa, no me acuerdo. Casi, casi, muy bien. 1939 al 45. Excelente. Bien, si bien es cierto, nosotros al recordar un poquito de la Segunda Guerra Mundial,
Obviamente, pues, es un enfrentamiento bastante grande, ¿no? En donde participaron, pues, la mayoría de los países en el mundo y eventualmente, pues, fue un conflicto que esperemos nunca vuelva a pasar, ¿no? Recuerden que las guerras mundiales realmente afectan a todo el mundo, las economías se detienen y sobre todo la pobreza, la tristeza, el asesinato, generalmente ocurren dentro de estos enfrentamientos, ¿no? Bueno, el día de hoy nosotros vamos a seguir avanzando en nuestro último refuerzo académico y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es directamente la institución que apareció, ¿no? Conocida como la Organización de las Naciones Unidas. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Vilma Pineda, por favor. Organización de Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, la mayor organización internacional el día de hoy, fue creada en 1945 por 51 países con el fin de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Promover amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos. Nombre: la Organización de Naciones Unidas con sus siglas ONU o Naciones Unidas con sus siglas NN y UU. Fundación: la ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, por 51 países, mediante la Carta de las Naciones Unidas. Su sede, aunque formalmente la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York, Estados Unidos, el territorio que ocupa es considerado territorio internacional. La sede europea y es la segunda sede mundial de la ONU, se encuentra en Ginebra, Suiza. Secretario General, Ban Ki-moon. Estados miembros. En la actualidad, la ONU tiene 193 miembros, todos los estados soberanos reconocidos internacionalmente. Además, ya no tengo más, profe. Además, la Ciudad del Vaticano y el Estado de Palestina poseen el estatus de estados observador de las Naciones Unidas. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Y es muy bien. La Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Esto directamente surgió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algo importante de mencionar, antes de la Organización de las Naciones Unidas existía la Sociedad de Naciones, ¿no? Que eventualmente era un organismo internacional que buscaba, pues, detener lo que son conflictos después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En los años de 1914 al 18, en donde prácticamente existió, pues, también hambruna, enfermedades, pobreza debido a la guerra, ¿no? Y ahí directamente se consolidó lo que se conocía la Sociedad de Naciones. Sin embargo, la Sociedad de Naciones paulatinamente logró establecer una paz, una calma, una tranquilidad en el mundo, es decir, evitando lo que son conflictos, guerras y enfrentamientos entre los países, ¿no? Sin embargo, después de algunos enfrentamientos más que dio Alemania, el caso cuando invadió a Polonia, realmente pues la Sociedad de Naciones no hizo nada para detener lo que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y como ustedes saben, de los años de 1939 al 45 se dio pues este enfrentamiento, ¿no? Y después, obviamente, se dio el nacimiento para el organismo que tenemos en la actualidad, que es las Naciones Unidas, ¿no? Obviamente es un organismo que trata de velar la paz, la tranquilidad y la seguridad del mundo entero, ¿no? Y obviamente aquí tenemos algunas características principales. Nombre directamente la Organización de las Naciones Unidas o la ONU o las siglas que nosotros la conocemos. Fundación el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California. ¿Dónde queda California? En Estados Unidos, dicen. Excelente 10 en Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Por 51 países mediante la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Sede, sí, aunque formalmente la sede se encuentra en Nueva York, también la podemos encontrar lo que es en Ginebra, en Suiza, ¿no? ¿Cuál es el punto acá?
Las Naciones Unidas prácticamente es el órgano superior de todos los países en el mundo, ¿no? Y eventualmente ellos están directamente inmersos en todas las actividades económicas, políticas, sociales, culturales que tiene el mundo entero, ¿no? Entonces, cuando tenemos un conflicto de un país con otro país, las Naciones Unidas pueden intervenir, ¿no? De manera de que no existan conflictos y sobre todo, pues, detener el inicio posiblemente de la Tercera Guerra Mundial. Si recordamos un poquito, para la Segunda Guerra Mundial, hablando de los años de 1940, ya contaban con bombas nucleares que desaparecían ciudades. Imaginen al día de hoy si llegara a aparecer la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? El armamento tendría que ser algo muy fuerte, ¿no? Muy bien, el secretario general, Ban Ki-moon, que generalmente, pues, el secretario puede variar también, ¿no? Lo importante acá es que también podemos mencionar que dentro del inicio de la fundación contaban con 51 países y obviamente con el pasar del tiempo, en la actualidad ya tienen más de 193 miembros, ¿no? Y obviamente estados soberanos reconocidos internacionalmente, además de la Ciudad del Vaticano y Palestina también, ¿no? Si recordemos, en Palestina obviamente está dividido el territorio para que puedan estar tanto los judíos como los israelitas, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a los órganos más importantes que tienen las Naciones Unidas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Samuel de la Cruz? Órganos principales. La, la Asamblea General es el órgano principal de la ONU. Está integrado por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, cada uno de los cuales tienen un voto. Las cuestiones más importantes, por ejemplo, relacionadas con la paz y la seguridad, con un ingreso de nuevos miembros, se decidieron por, por mayoría de tercios de votos y todos los demás por mayoría simple. El presidente de la Asamblea se elige para cada periodo de serie de sesiones del Consejo de Seguridad. Él es el órgano responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Está compuesto por 15 miembros, 5 miembros permanentes con poder de votos: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y 10 no permanentes elegidos por la Asamblea General por periodo de 2 años. El Consejo puede convocar reuniones en cualquier miembro cuando surge la necesidad. La presidencia del Consejo mensualmente. Muy bien, hasta ahí nada más. Excelente. Ahora, 10, muchísimas gracias. Cuando nosotros hablamos de los organismos o las asambleas netamente importantes dentro de la ONU, ¿no? Destacamos lo que es la Asamblea General, ¿no? En donde prácticamente hablan de situaciones o eventos importantes. En el caso de la paz, hablamos también del ingreso de nuevos miembros y sobre todo directamente de cómo ellos pueden directamente pertenecer a estos departamentos, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de países en el mundo cuentan con formas de gobierno, pues, democráticas, ¿no? La forma de la democracia directamente es la capacidad de elegir a nuestros representantes mediante el voto, ¿no? Y hablando del voto, nosotros, como ustedes saben, aquí en el Ecuador, el día de hoy, pues, estamos ejerciendo nuestro derecho, ¿no? Ahora, ¿todos participan en el voto? ¿Sí o no? Todos deberíamos participar, pero no todos lo hacen, porque el voto aquí en nuestro país es obligatorio. Ya, muy bien, entonces obviamente pues participamos, ¿no? Y de igual manera dentro de la Asamblea de la ONU, cuando quieren crear alguna normativa, cuando se trata de algún asunto fuerte, crisis, peleas, conflictos, o tal vez directamente formas económicas para crear nuevas normativas o elegir lo que son presidentes, lo que son directivos dentro de la Asamblea General, obviamente lo hacen mediante el voto y por sesiones, ¿no? El Consejo de Seguridad. Aquí podemos determinar que el Consejo
que está directamente dirigido por algunos países importantes, ¿no? Como es el caso de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Francia y Reino Unido, ¿no? Que si bien es cierto, se menciona que están 15 miembros, pero los 5 miembros que les acabo de mencionar tienen el poder del veto, es decir, son los votos en donde ellos paulatinamente pueden establecer lo que es de más relevancia, ¿no? Entonces, digamos, si los 10 miembros están de acuerdo en un país, pero los 5 están de acuerdo en otro país, obviamente, pues los 5 que tienen el mayor peso realmente ganarían, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que los 10 miembros permanentes generalmente no están estimulados o están desarrollados, por decirlo así, para abarcar bastante tiempo, sino más que todo poderlos variar, ¿no? Mientras que los 5 miembros que son permanentes, es decir, que no se les puede cambiar, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, siempre van a prevalecer en el Consejo de Seguridad, ¿no? Y como ustedes saben, como el nombre lo indica, el tratar de que los países cuenten con la mayor seguridad del mundo, que todo se maneje en una paz, en una calma, en una tranquilidad y sobre todo, pues, que no existan los conflictos como tal, ¿no? Y eventualmente cuando exista algún conflicto, el Consejo de Seguridad poder asistir de igual manera para evitar lo que son guerras y enfrentamientos, ¿no? Y aquí directamente nos mencionan también que la presidencia del Consejo se rota pues mensualmente, ¿no? Muy bien, vamos al Consejo Económico Social. Me ayuda por favor en la lectura la señorita Patricia Castillo, por favor. Señorita Patricia Castillo, ¿sí? Listo, discúlpeme, no puedo hablar en este momento, estoy con mi bebé. Ya, listo, ¿Me muy deja hablar? bien. Listo, excelente. Me ayuda, por favor, en ese caso, el señor Daniel Quesada, por favor. Claro, el Consejo Económico, ¿verdad? El Consejo Económico y Social. Ya. Ya, el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social está integrado por 54 estados miembros de la ONU y se encarga de los problemas económicos, sociales y ambientales del mundo, aunque el principal periodo de sesiones de este órgano es todo el mes de julio. También celebra reuniones periódicas a lo largo de todo el año, con la participación de los representantes de los sectores empresarial y académico, así como la colaboración de más de 3.200 ONG. El Consejo de Administración Fiduciaria, el órgano que fue creado para supervisar la administración de los territorios de fideicomiso, puesto bajo el régimen de administración fiduciaria, con el fin de promover el adelanto de los habitantes y el desarrollo progresivo hacia el gobierno propio a la independencia de estos territorios. Al cumplir con su objetivo, a tal punto de dichos territorios alcanzaron el gobierno propio a la independencia en 1994. El Consejo suspendió sus actividades y modificó su reglamento para celebrar reuniones cuando sea necesario. Está constituido por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. El Consejo Económico Social, ¿no? Aquí podemos determinar de que existen 54 miembros que pertenecen, es decir, los países, ¿no? Ahora, si bien es cierto, como su nombre mismo lo indica, ¿no? Trata de los aspectos económicos, sociales y ambientales en el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando un país, en este caso, tienen problemas económicos, cuando no tienen buenos ingresos, buenos egresos, cuando tienen problemas financieros, ¿no? El consejo obviamente puede estudiarlo y buscar una solución del caso, ¿no? Sociales, que eventualmente aquí podemos establecer que las condiciones dentro de la transformación de la sociedad debe siempre prevalecer lo que es en un aspecto del buen vivir, es decir, con un beneficio directamente para toda la sociedad como tal, ¿no? Y ambientales directamente en el cuidado del mundo. Por ejemplo, cuando existen países que están explotando los recursos de la naturaleza o cuando están eliminando lo que son especies, lo que son animales,
lo que es la flora o explotan demasiado lo que son los recursos naturales, eventualmente el Consejo Económico puede directamente intervenir, ¿no? Es decir, puede intervenir en el país, puede en este caso mejorar, por decirlo así, los aspectos económicos, pero a su vez también tiene que cuidar el medio ambiente, ¿no? Aquí también podemos mencionar que el mes de julio generalmente aquí se realizan lo que son las sesiones, los consensos para verificar cómo estamos, ¿no? Como ustedes saben, en el mundo pues el clima y el ambiente siempre va cambiando, siempre va modificándose también, ¿no? Y obviamente pues los países en el mundo deben aprovechar los recursos, pero de una manera pues estable, ¿no? Es decir, no explotar los recursos de la naturaleza y aprovechar pues toda la tecnología para crear lo que son instrumentos o herramientas que permitan no utilizar directamente lo que son los recursos de la naturaleza, ¿no? Como ustedes saben, hoy en día la tecnología nos ha permitido pues el desarrollo de algunos instrumentos, en el caso de paneles solares, obviamente para poder aprovechar los recursos de la naturaleza, ¿no? Pero aprovecharlos de una medida bastante estable, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos hablar un poquito del desarrollo del sector empresarial, del sector académico, de las empresas que van creciendo día tras día, año tras año. También podemos mencionar, ¿no? Que el crecimiento de las empresas siempre se den en base al aspecto económico que tiene un país, ¿no? Entonces, si un país obviamente cuenta con bastantes recursos o es una potencia mundial, realmente el trabajo para las personas, para la población, siempre va a ser mejor, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos un poquito de la economía, ¿cuáles son los países que tienen la mejor economía en el mundo? Estados Unidos, la China, Ya, muy Japón. bien, excelente. Muy bien. Acá, en América del Sur, ¿cuáles serán o cuáles países serán que tienen una economía bastante estable, bastante rentable en América del Sur? ¿Qué países serán? Chile, dice. Ya, muy bien. ¿Cuál más? Chile, excelente. ¿Cuál más? ¿No? Brasil. Brasil, Brasil. ya, muy bien. Argentina, excelente. Si bien es cierto, nosotros pues tenemos algunos países que cuentan con una buena actividad económica, ¿no? Que en su momento nosotros también tendríamos pues que mejorarla y eventualmente pues para que nuestra economía también mejore día tras día, ¿no? Pero en fin, el Consejo Económico trata de eso, de buscar maneras, formas de que los países puedan tener lo que es un crecimiento continuo, ¿no? El Consejo de Administración Fiduciaria, si bien es cierto, aquí podemos verificar, ¿no? Se está destinado directamente al control y a la administración de los territorios, ¿no? La administración fiduciaria, hablamos de las actividades que generalmente rigen en un país, hablamos también acerca de los límites de los territorios y eventualmente para que los países puedan mantener una paz, una tranquilidad, ¿no? Como ustedes saben, existen pues algunos países que todavía siguen en conflictos por el tema de los territorios, pero sin embargo, aquí la ONU puede intervenir, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de que se lleguen a un acuerdo y eventualmente, pues, las actividades tanto de un país como en el otro no sean afectados, ¿no? Aquí también directamente podemos mencionar que dentro de la administración fiduciaria también se apoya el Consejo de Seguridad, ¿no? En el caso de China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, ¿no? Ahora, la Corte Internacional de Justicia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Samuel de la Cruz, por favor? Con la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, sede en La Haya, el único órgano cuya sede no se encuentra en Nueva York, es el principal organismo judicial de la ONU, establecido con el fin de resolver las controversias jurídicas entre estados. Sus 15 magistrados se eligen por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad para mandatos de nuevos años. La Secretaría General de las Naciones
Unidas es el órgano administrativo que cuenta con alrededor de 41.000 funcionarios por todo el mundo y presta servicio a los demás órganos. Se encarga de todo tipo de problemas que tratan Naciones Unidas. Su máximo representante es el secretario general nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad por un periodo renovable de 5 años. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto cuando hablamos de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Como lo indicamos acá, por favor, en La Haya. Si bien es cierto, esta ubicación puede netamente ser el centro directamente de la Corte Internacional, ¿no? Pero en fin, esta institución o este departamento, ¿no? Es la justicia máxima que existe en el mundo, ¿no? Cuando en un país directamente existe lo que es una corrupción muy fuerte, cuando alguien comete algún delito atroz, algún genocidio dentro de algún país, la Corte Internacional de Justicia puede intervenir, ¿no? Y obviamente si una persona cometió algún crimen, cuando en este caso los casos de corrupción no permiten juzgar a esta persona, eventualmente ellos lo pueden hacer, ¿no? Y dependiendo directamente el grado de algún delito haber cometido, ellos lo pueden juzgar dentro de su propio territorio y eventualmente pues que cumpla la condena, ¿no? Si bien es cierto, la Corte Internacional de Justicia puede directamente juzgar a todas las personas en el mundo, ¿no? Aquellas personas que directamente pertenecen a los países que generalmente ocupan un cargo importante dentro de la ONU, ¿no? Y la Secretaría General, como ustedes saben, pues el órgano administrativo en donde toma las funciones de todas las actividades que se van a realizar, en donde comunican directamente la información o los decretos que generalmente se hablen en las asambleas o en estos departamentos y se han compartido con todo el mundo, ¿no? Se menciona que dentro del mundo existen 41.000 funcionarios que generalmente cuentan con un territorio dentro de su país que destaca directamente la participación de la ONU como tal, ¿no? Entonces, dentro de los 193 miembros, un territorio directamente está ejercido como la ONU, ¿sí? En donde prácticamente nosotros podemos establecer que la ONU sigue siendo el organismo internacional más importante, en donde en este caso tiene mayor participación en todos los territorios, ¿no? Ahora, vamos a revisar los objetivos principales que persigue la ONU. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Vilma, por favor? Objetivos principales de la ONU. De acuerdo con el sitio web de la ONU, entre los principales objetivos de la organización se encuentran los siguientes: mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo y fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás. Servir de centro que armonice las fuerzas de las naciones para alcanzar objetivos comunes. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10. Muy bien. Mantener la paz y la seguridad internacional, ¿no? De que no existan peleas, de que no existan conflictos, de que de todo problema, de toda crisis que puede existir entre un país y otro, se arregle mediante el diálogo, ¿no? Fomentar relaciones de amistad entre las naciones, es decir, donde la fraternidad siempre esté en cada país, ¿no? Cuando llegue a ocurrir algo, sea por problemas económicos, sociales, culturales, por problemas del territorio, realmente se logre tener acuerdos para que directamente no se puedan llegar a los enfrentamientos, ¿no? Ayudar a las Naciones Unidas a trabajar para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades, el analfabetismo y fomentar el respeto de los derechos y las libertades de los demás, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy son problemas que todavía siguen vigentes en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, ¿existe o no existe todavía? Sí, existe todavía en muchísimos países. Excelente, muy bien. Y es algo que todavía la ONU no logra, pues, dar lo que es una solución viable, ¿no?
Las enfermedades. ¿Todavía existen enfermedades en el mundo? Sí existen y seguirán existiendo. Excelente, muy bien. Las enfermedades terribles que tenemos al día de hoy todavía no han logrado ser erradicadas, ¿no? Y el analfabetismo en la actualidad. Si nosotros nos preguntamos aquí en el Ecuador, ¿todos saben leer y escribir correctamente? No, No, licenciado. sí existe el analfabetismo aquí. Excelente, muy bien. Entonces, son problemas y situaciones que la ONU en este caso debe concluir, debe seguirlos y debe solucionarlos, ¿no? Y sobre todo también respetando los derechos, las libertades, respetando directamente la vida humana en sí como tal y sobre todo, pues en este caso, el tratar de que toda la población en el mundo cuente pues con un desarrollo importante en su sociedad. Es decir, que directamente contemplen lo que es el derecho al buen vivir, que tengan lo que es un trabajo digno, que generalmente cuenten con las mejores condiciones de vida y que sobre todo los países en este caso puedan tener lo que es una libertad económica, ¿sí? Que de tal manera permita tener un crecimiento y que poco a poco los países pobres en este caso logren convertirse en países desarrollados, ¿no? Y que todos, obviamente, que todos los países que son miembros de la ONU puedan trabajar bajo el mismo objetivo, ¿no? Mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes en el planeta. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, profe. ¿No? Listo, No, excelente, listo. muy bien. La tarea que vamos a realizar para el próximo viernes, por favor, vamos a realizar un mapa conceptual de la ONU, sí, del tema que vimos el día de hoy. Vamos a colocar imágenes, gráficos, podemos pegar, podemos dibujar, no hay ningún problema, ¿no? Lo hacemos en una hojita, en un cuadernito, le tomo una foto y me envían directamente a mi número, ¿sí? Hasta el día viernes de la siguiente semana, ¿sí? Y pues en este caso nos vamos a quedar hasta ahí. Pasen un bonito día, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo, ¿no? Y aquellas personas que no han votado, por favor, acudir directamente a nuestro recinto electoral, ¿sí? Pasen un bonito día. Igual, listo, Lindo día, cuídense. profe. Hasta el Gracias.